Clase 2.1. Practica lo aprendido. En esta clase vamos a recordar el algoritmo o el procedimiento para realizar sumas y restas de fracciones, fracciones como tal y también fracciones de tipo mixtas. Entonces vamos a leer en primer lugar, a explicar un poquito el procedimiento y luego vamos a explicar resolviendo buena parte de ejercicios del practica lo aprendido. Entonces aquí dice, recuerda que para sumar fracciones homogéneas se suman solo los numeradores y se coloca el mismo denominador. Por ejemplo, aquí tenemos 1/5 más 2/5. Como la fracción tiene el mismo denominador, es decir, el mismo número, en la parte de abajo 5 y 5, solamente lo volvemos a reescribir en la respuesta. Luego hacemos la suma, 1 más 2, 3. Por eso es que el resultado es 3/5. Como ven, sumar fracciones homogéneas es muy fácil. Ahora, para restar fracciones homogéneas se restan los numeradores y se coloca el mismo denominador. Siempre que en las operaciones tengamos el mismo denominador, en el caso de la resta, lo único que vamos a restar son los numeradores. 7 menos 4 es 3. Y como ven, colocamos el mismo denominador en la respuesta, el mismo 8. Entonces, como pueden observar, para sumar fracciones y restar fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas, el procedimiento es bastante simple, bastante similar. Lo que cambia es que obviamente en la suma agregamos y en la resta quitamos, pero el procedimiento es muy similar y solamente trabajamos con los numeradores porque los denominadores son iguales. Ahora, en el caso de los números mixtos, para sumar números mixtos, en primer lugar se suman los números naturales, es decir, esta parte entera, que nosotros así le llamamos. Tenemos aquí, por ejemplo, 3 enteros 1/5 más 2 enteros 2/5. Entonces hay que sumar la parte entera. En este caso sería 3 más 2, 5. Luego hay que sumar las fracciones, 3 más 2, 5. Ajá, muy bien. Luego hay que sumar las fracciones que son 1/5 más 2/5. Vemos que los denominadores de las fracciones son los mismos, por lo tanto la respuesta del denominador será 5 también. Y ahora 1 más 2 es 3. Entonces ese es el procedimiento con el cual debemos nosotros trabajar. Ahora, para restar números mixtos, lo que tenemos que hacer es restar los números naturales. Por ejemplo, 3 menos 2 tenemos como resultado 1. Luego observamos que tienen el mismo denominador, entonces solamente restamos los numeradores. 7 menos 4 es 3, por eso que la respuesta nos queda un entero 3/8. Hay otros casos que hay que estudiar, como es este caso, que tenemos aquí también la suma 3 enteros 4/5 más 2 enteros 3/5. Sumamos los números naturales o la parte entera. 3 más 2 es 5. Ahora 4 más 3 nos da 7. Y los denominadores, como son iguales, se mantiene 5. Pero ¿qué pasa aquí? Que de aquí se nos forma una fracción de tipo impropia. Es decir, que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, yo puedo separar esto de la siguiente manera. 5, que ya es la parte entera que tenía, y 7/5 yo lo puedo convertir a mixto. Y esto resulta ser en un entero 2/5. Entonces, aquí ya nos sale más de 1. Ahora, sumamos 5 más 1, 6, y solamente colocamos la fracción 2/5. De igual manera es para la resta. Aquí al hacer esta resta, sucede que tenemos 5 menos 2 nos da como resultado 2, pero aquí hay un problema, tenemos 1/8 menos 6/8. Entonces hay que hacer un arreglo, un pequeño arreglo aquí, y 1 menos 6 yo no lo puedo restar. Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente arreglo. Le vamos a quitar un 1 a la parte entera, este 5, y se va a convertir en 4. Y ¿cómo nos va a quedar entonces este numerador? Lo que va a hacer es que le vamos a sumar a este numerador, le vamos a sumar al denominador.
1 más 8 nos da 9. Ahora sí, de esta forma sí yo ya puedo restar. Por ejemplo, 4 menos 2 es 2. Con la parte entera no teníamos problemas, pero sí teníamos problemas con la fracción. Y ahora 9 menos 6 nos da 3 y 8, como se repite, como es de igual denominador, solamente lo volvemos a escribir. Si no quedó claro esta parte de estos casos especiales, cuando tenemos sumas y cuando tenemos restas, los vamos a ver al momento de realizar las operaciones. No se preocupen por eso, que ahí vamos a tener dicho caso y lo voy a explicar con mayor detalle. Entonces vamos a realizar literal A del número 1. En el número 1 nos dice que son sumas las que tenemos que resolver, entonces esto va a ser igual. ¿Son fracciones homogéneas? Sí. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador, entonces en la respuesta solamente vamos a escribir el mismo denominador. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los numeradores? Sumarlos. 3 más 1. Entonces 3 más 1 es 4. Y escribimos otra vez el 5 y nos queda como el resultado de 3 quintos más 1 quinto, 4 quintos. Ya ven, el proceso es bastante fácil. Ahora aquí ya tenemos sumas con fracciones de números mixtos. Entonces en primer lugar hay que sumar la parte entera o los números naturales. 2 más 3 nos da 5. Luego hay que sumar las fracciones. Aquí vemos que las fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador, que es 4, y hay que sumar la parte de los numeradores, que sería 1 más 2. En este caso volvemos a escribir el 5, resolvemos la operación, 1 más 2 es 3 y colocamos el mismo 4, el mismo denominador. Ahora vamos a sumar acá. Tenemos que sumar las partes enteras. 1 más 2 nos da 3. Ahora vamos a sumar la parte fraccionaria, que sería 2 tercios con 2 tercios. El denominador es el mismo, son fracciones homogéneas, entonces colocamos aquí un 3. Ahora vamos a sumar 2 más 2 y volvemos a escribir el 3 de la parte entera. 2 más 2 es 4 y colocamos el mismo denominador, que es 3. Entonces aquí tenemos uno de los casos especiales. 3 enteros, 4 tercios. Entonces, como en este caso el numerador es mayor que el denominador, aquí significa que tenemos más de 1 o más de una unidad. Por lo tanto, esto va a ser igual. Separamos 3 más 4 tercios. Separamos. Cuando nosotros tengamos en la suma de las fracciones y la fracción en el numerador un número mayor que el denominador, o el número de arriba es mayor que el de abajo, hay que separar las fracciones. Luego volvemos a escribir el 3 y este 4 tercios lo vamos a convertir a número mixto. ¿Cómo convertimos 4 tercios a números mixtos? Dividiendo 4 entre 3, es decir, los números 4 entre 3. 4 entre 3 toca a 1, 1 por 3 es 3, hacemos la resta, 4 menos 3, 1. Este número 1 va a ser la parte entera. Voy a formar una fracción mixta, la parte entera. Esto que me sobra será el numerador y este será el mismo denominador. El denominador no cambia. Y si nosotros hacemos la prueba, 1 por 3 nos da 3, 3 más 1, 4. Tuvimos la misma fracción. Ahora, con esta forma, sumamos solamente la parte entera, 3 más 1, eso nos da 4, y le colocamos la fracción que ya habíamos encontrado, que es un tercio. Entonces, cuando en la respuesta de al sumar nos queda que el número de arriba es mayor que el número de abajo, hay que hacer estos pasos que vimos acá, estos pasos extras, para que la respuesta nos quede del todo correcta. No es que esta respuesta estuviera mala, pero sí está como un tanto incompleta, aún se pueden realizar ciertas operaciones. Ahora vamos a resolver las restas. Tenemos acá en este caso 3 cuartos menos 1 cuarto. ¿Son fracciones homogéneas? Sí, tienen el mismo denominador, que es 4, entonces se lo colocamos. Y ahora en los numeradores solo hacemos la resta. 3 menos 1. Y 3 menos 1 nos da 2. Nos queda 2 cuartos como resultado,
pero este 2/4 lo podemos simplificar. Si lo dejan ustedes hasta acá está correcto, pero si pueden simplificarlo, mucho que mejor. Si sacamos mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. ¿Qué significa eso de sacar mitad? Que vamos a dividir entre 2 el 2 y el 4. Al dividir 2 entre 2 nos queda 1 y 4 entre 2 nos queda 2. Entonces el resultado de este literal A es 1/2. Si ustedes lo dejan hasta 2/4 no hay ningún problema. Es resultado igualmente válido. Pero en este caso yo simplifico para que vean que sí se puede hacer. Y si ustedes desean y saben simplificar, sería muy bueno que lo hicieran. Ahora, literal D. Tenemos números mixtos que restar. Entonces restamos en primer lugar la parte entera o los números naturales. 2 menos 1. 2 menos 1 nos da como resultado 1. Tenemos fracciones en la parte fraccionaria, fracciones homogéneas. Colocamos el mismo denominador que es 5 y hacemos la resta 4 menos 2. Eso nos va a dar igual un entero que solamente lo volvemos a escribir, el denominador lo volvemos a escribir, y ahora 4 menos 2, eso es 2. Y ahí ya nos queda, en este caso ya no hay nada más que resolver, ya está bien simplificada la fracción. Ahora esta resta, vamos a ver, 6 menos 2 nos da 4. Y ahora tenemos que restar las fracciones, que sería el mismo denominador, y 1 menos 2. Pero ojo, mucho ojo y mucha atención acá. 1 menos 2 no se puede resolver. ¿Por qué? Porque 1 es menor que 2. Entonces significa que estas fracciones hay que hacerle un procedimiento antes. Y principalmente a esta fracción. Hay que convertirla en otra fracción equivalente, pero que tenga un número más grande acá en el numerador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer para solucionar este problema? A la parte entera le vamos a quitar 1. 6 menos 1 nos da 5 enteros. Ahora, el denominador es el mismo, va a ser 3, pero al numerador le vamos a sumar el denominador. 1 más 3, 4. Y ahí ya tenemos una fracción que es equivalente a esta, pero que sí me va a permitir realizar la resta con 2 enteros, 2 tercios. Ahora sí, podemos restar. 5 menos 2 nos da 3. Y vamos ahora con las fracciones. Siempre son fracciones homogéneas. Colocamos el 3 del denominador. Y ahora sí podemos restar. Miren, 4 menos 2. Entonces esto nos da como resultado, vuelvo a escribir el 3, vuelvo a escribir el denominador que también es un 3. Y 4 menos 2, 2. Entonces nos queda 3 enteros, 2 tercios. Entonces, como ven, es bastante fácil arreglar cuando tenemos estos problemillas. Y estos son los ejercicios que yo he realizado a manera de ejemplo. A ustedes les toca resolver estos 6 y estos 6. También son 12 en total, 12 para practicar contenidos que ya se han visto en cuarto grado y que nos va a servir de mucho para esta unidad que estamos desarrollando. Esta será la evidencia de su trabajo para esta clase en el día de hoy.